El castellano es un idioma vivo, en constante evolución. Unos 400 millones de personas lo utilizan como primera lengua, igual que en República Dominicana. Sin embargo, cada país tiene sus particularidades, sus jergas y sus habitantes hacen un mejor o peor uso del idioma. Las redes sociales se han convertido en la mejor plataforma para evidenciar el nivel de gramática y ortografía de su gente. Hoy en esta Noche Mariacela, analizamos el uso del castellano en Quisqueya, el vocabulario que maneja el dominicano promedio, el español en medios de comunicación, en las expresiones artísticas, en la literatura y en el pueblo llano. ¿Cómo impacta la deformación de palabras tan populares en redes en la evolución del lenguaje? ¿Cómo será el castellano que hablaremos en el futuro? Ese es el debate en la mesa de esta Noche Mariacela. Y estos son nuestros invitados: José Alejandro Rodríguez, director de la Escuela de Lenguas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamaima. También tenemos a Irene Pérez Guerra, quien recuerdo que me la introdujo mi tío Mariano Lebrón Saviñón, de la academia, y recuerdo que hicimos aquella vez esos programas maravillosos con tío Mariano. Irene Pérez Guerra es coordinadora del doctorado en estudios del español, lingüística y literatura. En la universidad, ¿dónde es? En la Pontificia Universidad. En la Pucamaima. María Eugenia del Pozo, doctora en estudios del español, lingüística. Doctoranda, explíqueme eso. Doctoranda, primera vez que oigo esa. Y mire que yo creo que yo he oído muchas. Que está en proceso. En proceso de investigación. Doctorado. No, ella es doctoranda, él es doctor. Doctoranda es cuando tú estás en proceso. Miren lo importante que es conocer la lengua. El otro día nuestro presidente, sí, pero está bien que uno va conociendo nuevas palabras, sobre todo cuando son especializadas. No tiene uno que conocerlas todas, pero sí tiene que tener un léxico bastante amplio. Claro. Y sobre todo, tratar de hablar correctamente, sobre todo cuando uno tiene, especialmente, cargos importantes, públicos. El presidente cometió un error hace un tiempo que fue objeto de mofa, cuando conjugó mal un verbo y dijo morido en vez de muerto. Y el país entero estuvo riéndose de esto por semanas. Luego hubo un video en que el presidente no dijo nada mal, pero la gente también lo volvió a malinterpretar. Cuando él hacía relación a una conversación con el presidente de los Estados Unidos o algo así, no me acuerdo, y decía, esto es importante para nuestros países, especialmente para República Dominicana. Pero la gente entendió nuestro país porque él se comió, como se come, las heces, nuestro país. Y él dijo nuestros países, realmente. Porque entonces, es el sur. Ahí está la cosa, ahí está. Cuán importante es hablar bien nuestra lengua, aunque usemos los slang o la jerga, y después vamos a explicar hasta dónde están llegando las jergas. Y los regionalismos. Empezamos. Claro. El que quiera responder primero. El doctor. Bueno, pues gracias por la invitación, Mariacela, que nos hace a tu programa. Realmente yo en mi práctica docente, porque soy docente desde hace ya más de 2 décadas, siempre insisto a mis estudiantes y a mis profesores en que el uso de la lengua es como el uso de la ropa. Es decir, nosotros, dependiendo para el lugar al que vayamos a frecuentar, pues vamos a seleccionar del closet qué nos vamos a poner. ¿Qué quiero decir con esto? Exacto. Que el usuario de la lengua debe de tener entonces un dominio, un manejo amplio de su vocabulario, pero también de las formas de los géneros discursivos, porque no sabe en qué momento ni en qué circunstancia se va a comunicar. Correcto. De manera que entiendo que cuanto más amplio sea el espectro, la comunicación, pues entiendo que va a haber una mayor fluidez y mayor, digamos que nivel y al mismo tiempo garantía comunicativa. ¿Y se ha medido qué tan amplio es el vocabulario del dominicano? Sí. ¿Qué tan amplio o qué tan, Irene, qué tan limitado? ¿Qué tan limitado? Bueno, hubo una investigación, yo no voy a entrar en detalles porque en eso es que yo me muevo, que en las islas hispánicas, las 3 islas del Caribe, uno de los, inclusive tratando de compararla con Puerto Rico, que hay inglés,
el vocabulario no llega a 2.000 palabras para el dominicano. Cuando deberían ser 2.000 palabras. Sí, sí, sí. Wow. ¿Cuál es el promedio? Muy bajo, es en muy los bajo. países donde 4.000. 4.000. En los países hispanohablantes. En los países hispanohablantes tampoco creo que estaba más allá de 3.000 o de 2.500, pero nosotros sí tenemos un bajo nivel léxico. El nivel léxico del dominicano es bajo. Y luego yo les voy a leer. ¿Siempre ha sido así o no? Porque tengo entendido, No. recuerdo que tío Mariano Sí. decía que antes el dominicano era, junto con los bogotanos, que siempre Sí, se han dicho que eso son es los que verdad. mejor hablan castellano, los que mejor hablaban. Eso es cierto, eso es cierto. Sin embargo- Recuerdo que en un programa tratamos el léxico. pero yo me imagino que ahí el dominicano con acceso a educación, porque también el analfabetismo era altísimo en República Dominicana. Lo que pasa En es, décadas anteriores. Sí, pero lo que pasa es que el idioma es lo que los hablantes quieren que sea. Yo les voy a demostrar por qué y en lo virtual también. Cuando un idioma se va degradando es porque también es el reflejo de lo que pasa en la sociedad. Entonces, el idioma es una sociedad. Y como dijo José Alejandro, en una sociedad se utiliza en todas partes. En todas partes. ¿Qué significa que se degrade el idioma? A mí sí, porque mucha gente puede decir, bueno, no es que se está degradando, se está enriqueciendo. O está evolucionando. O está evolucionando, Sí. hay Cuando nuevas tenemos, por palabras. No solamente República Dominicana, cuando vemos y revisamos algunos conceptos que han sido asimilados por la Real Academia Española, que uno dice, ¿cómo permitieron, por ejemplo, esto? La palabra imprimido fue aceptada. Es una palabra que a uno le da trabajo, en vez de impreso, imprimido, ¿por qué se aceptó? Se está degradando a nivel mundial. Ahorita Morito Bueno, está yo te aceptado puedo, también. yo te puedo- también está aceptado. Sí, pero yo te puedo poner un ejemplo muy Ajá. usual y que se usa a diario, incluso en todos los programas. Hubieron, por ejemplo. Bueno, pero ese ya es Eso un vulgarismo, sí. pero hay una Eso es un palabra, vulgarismo, dos palabras que se hubieron. utilizan en la Cámara de Diputados, ¿Cuál? que es electo y elegido. Elegido. Electo no puede ser y se usa a diario porque electo es un adjetivo. Y cuando tú vas a utilizar un verbo compuesto, tú tienes que poner los dos, el auxiliar y el participio pasado. Y el participio pasado no es electo. Electo es un adjetivo. Tú no puedes poner un adjetivo con un... Yo puedo decir, ha sido electo. Ha o sido ha sido electo. elegido. Ha sido electo. Porque electo es O cuando es está electo. No, es que es electo, es electo. En ese momento. En ese momento, pero no ha tomado Es como la su palabra función. flamante. Porque Aquí no- dice mucho el flamante mientras tiene 10 años, ya no es flamante. El diputado electo, ¿cuál es el adjetivo? El diputado es que no se conoce la lengua. Claro. Y la lengua que no se conoce es la lengua que va en un nivel de no apropiación del Ok. idioma. Un ¿Qué es? ejemplo. ¿Cómo? Ajá, perdón, Irene. Un ejemplo. Ajá. Si nosotros no utilizamos adecuadamente, yo no estoy diciendo corrección, yo estoy diciendo conocimiento. Luego les voy a decir que ya tenemos la propuesta de una formación integral, ¿verdad? De un doctorado, que es para los maestros, porque los maestros, él lo puede decir, tienen que formarse. Los maestros son los primeros. Yo te voy a poner una jerga urbana. Ah, me la vas a hacer ahora, antes de que Ah, entremos ok. en el lenguaje urbano, porque ella tiene su traducción de una jerga muy Exacto. interesante. Ah. Esa pregunta, insisto, ¿cuándo se puede considerar que se está degradando el idioma? Sí es verdad que tenemos un léxico muy pobre, ya eso se quedó establecido en República Dominicana sí, y sobre todo los jóvenes, porque ya no están leyendo como antes. No leen. Entonces la lectura es lo que más enriquece ese léxico, es lo que te permite aprender Cuando nuevas la palabras. gramática, me permito decir, cuando la gramática de un idioma no se conoce y se utilizan verbos mal utilizados, la estructura lingüística de ese idioma, ahí es que la lengua corre peligro. Es muy difícil a veces entender a la gente cuando escriben o cuando hablan. Cuando hablan, imposible ya hoy día, pero cuando escriben, cuando no ponen la coma en el lugar o los acentos, uno se Bueno, confunde. Y eso distorsiona Vamos a hablar de las totalmente redes sociales, pero el ¿cómo mensaje. se degrada? A ver, en relación a las redes sociales hay que tomar en cuenta algo. Son un espejo de lo que uno ve en la cotidianidad, ya decía el maestro, la lengua es su uso. Entonces, en el momento en que yo utilizo una palabra o un lenguaje y lo transformo a nivel en las redes sociales, en los entornos digitales, estoy impactando la cotidianidad también de los entornos no virtuales. Entonces, las redes sociales multiplican
el impacto que se tiene en el mismo entorno cotidiano, en el mismo entorno no virtual. Pero la lengua está viva y la lengua también está sujeta a transformaciones. Sí, pero a transformaciones recuerdo una vez adelante. que Gabriel García Márquez se quejaba de la Q, se quejaba de un montón de cosas. ¿Te acuerdas? Sí. Un gran escritor. Sí, sí, Y ese decía, congreso. ¿por qué tenemos que tener que la lengua puede ir cambiando y puede ir evolucionando? Claro, puede ir cambiando Sin degradarse. sin degradarse. ¿Cuándo Ir se evolucionando. degrada, entonces? Se degrada Vamos a ver. en el momento en que pongo en desuso el lenguaje que es conocido por la mayoría. Sí. Cuando algunos grupos entonces forman una jerga o varios grupos forman jergas que impide que haya una comunicación entre grupos. Ahora, Sin embargo- el objetivo ¿Cómo se pierde la comunicación? No, el objetivo Se pierde la principal del idioma tiene que ser comunicar, que la gente se entienda, Exactamente. que la gente se entienda. Y si con esa jerga la gente se entiende. Eso te iba a decir. Pero no se entiende toda la totalidad. Y la lengua es de todos. Entonces, cuando ahí Pero es lo que ahí hay. yo voy a interrumpirla, porque, por ejemplo, en República Dominicana, como en muchos países del mundo, tenemos distintas formas de hablar dependiendo del lugar a donde pertenezcamos. En un país tan pequeño como República Dominicana, y pasa en el sur, Maricela mencionaba al presidente, se comen así, claro, porque en el sur hablan así. Claro. En el sur hablan así, cortan las palabras, como en el sur de España, te dicen, Dios, madre mía, qué calor. Y comienzan, ahí Sí, hay pero un corte. cuando- en República cuando- Dominicana, por cuando ejemplo, tú ese- vas a la región de San Juan, Espérate, cuando ese de Neiva, presidente o cuando ese político de Andalucía o de donde sea que asciende a un escaño o llega a la presidencia, habla un castellano. pero, por ejemplo, en República Dominicana no sucede eso. O sea, en República Dominicana tenemos, tú vas a Neiva, a Barahona, a San Juan de la Maguana, la R, Bueno, la L. mira, yo- En relación a eso hay una cosa, lo que tú estás diciendo son dialectalismos, los dialectalismos son propios del idioma y eso no resquebrajan la unidad. No la resquebrajan. No, porque eso viene de un proceso histórico desde que se separó del latín y eso no lo va a parar nadie. Porque, ¿Y ahí en el Cibao? no, porque son pronunciaciones, pero cuando la estructura gramatical, Ya. lingüísticamente, la estructura que es lo que la sostiene, se va degradando, ahí sí. No, y por eso decía yo también que es importante que el usuario tenga conciencia de lo que va a decir, cómo se va a comunicar en un momento determinado, dependiendo Del escenario. del contexto, del escenario, de la situación, porque obviamente nosotros no usamos el mismo nivel de lengua ni el mismo Ok. tono en todos los lugares. Ok. ¿Qué es lo que Exacto. lo que se pretende entonces desde la educación? Que el estudiante pueda asumir conciencia y sobre todo tener criterio definido de cómo se va a comunicar, cómo se va a expresar, Que dependiendo en de las cada que puede circunstancias del momento. escoger, que puede escoger. Ahora yo voy a hablar con todas las heces, yo voy a hacer, pero aquí entre mi casa, entre mis amigos, o en mi barrio, o en mi grupo de compañeros, voy a hablar de esta u otra manera, pero que conozca. Ahora, eso no es culpa de ellos, tampoco es culpa de ellos. Es de la educación. Pero cuando se niegan a aprender el idioma, a mejorar, porque empiezan a discriminar al que habla correctamente. Mira. Y empiezan a decirle, por ejemplo, Claro. ¿y este qué es lo que se cree? Sí, que está muy triste. Y si no hablas en el slang, entonces no perteneces. Sí. Pero óigame, a nosotros todo nos pasó. En la época mía, en la juventud, habían palabritas que se usaban. No era todo el idioma, pero habían algunas palabritas. Y eso ha ido variando con las generaciones. Pero no es para cua- quedarse que llegó esa No, jerga. cuando ¿verdad? tú ves que, por ejemplo, la juventud, hay ciertos segmentos poblacionales, jóvenes, que dicen, yo con el idioma no gano cuarto. Y cuando los maestros, así es que se dice, Qué equivocado porque es. están equivocados. Entonces, como no les preocupa, como no les interesa, no hay conciencia. no hay conciencia. Por eso se Exacto. forman las jergas, porque ellos acuden a una expresión, a una comunicación de expresión propia de ellos. Porque es en para ese mundo, diferenciarse. en correcto. ese mundo que ellos quieren destacarse. Exactamente. Y mientras más conozcan y más dominen esa jerga, Exacto. más poder tienen. Exacto. Ahora bien, No, y que- vamos a hablar de esa jerga. Ah, sí. Cuando regresemos después de la pausa, vamos a hablar, porque Del ya virtual. ya está llegando un momento que hay generaciones que no están, los padres no están entendiendo a los hijos. No, yo te voy a Tienen que traducir. agarrar un diccionario para ver, Ya lo esto es sé. el dominicano. Realmente existe una forma de hablar que le podríamos llamar dominicano, Deja tu a dema, diferencia de María Cela. castellano. Voy a dejar mi dema. Vamos a ver. Cuando regresemos después de la pausa, con sus comentarios, hashtag castellano ENM. E Irene tiene su poesía que quiere traducir. Ya volvemos.